tema solo de carrera. La carrera pareciera solo es el ingreso, la progresión y el fin. Pero uno tiene que también ver el lado de las compensaciones, la planificación de los recursos humanos, la resolución de conflictos, etcétera. Hay muchísimas dimensiones. Bueno, entonces vamos a tocar ese tema. Me imagino que en un Estado moderno se requiere mucha flexibilidad. El concepto de carrera quizás es demasiado rígido, ¿no? Es un sistema de escalafones. No necesitamos un Estado militar, sino un Estado ágil. Entonces, y claro, eso puede incluso suponer tercerizar muchas funciones, por ejemplo, muchos servicios, con contratos muy precisos de, digamos, alcance de ciertas metas, y si no, pues se rompe se convoca normalmente un concurso a otro, cosas de ese tipo. ¿Eso se está planteando? Digamos, ¿estamos avanzando en esa línea? ¿Qué experiencias tenemos en América Latina? No sé. Bueno, yo creo que un punto importante es reconocer que el Estado, como decía Nuria, si lo viéramos como una corporación, es una corporación muy grande y muy diversa. Y por lo tanto, la idea que se impone por sentido común es que no basta un solo mecanismo, un solo sistema, un solo régimen laboral para esa enorme diversidad. Entonces, la realidad misma sugiere, y esto pasa en toda América Latina y también en los países del primer mundo, que se requieren diversidad de regímenes y diversidad de instrumentos. La carrera es una forma de instrumentar el progreso de las personas, el ciclo de vida dentro de una organización, que generalmente tiene protecciones especiales. Un caso extremo es el caso de un juez. Uno quisiera que un juez tenga las máximas protecciones, pero no necesariamente todos los funcionarios ejercen el tipo de función pública que requiere eso. Entonces, diversidad y flexibilidad es uno de los criterios fundamentales de reforma que se están viendo. Otro tema es pensar que la reforma a un servicio civil requiere aprendizaje. Es decir, muchas de las cosas que se están planteando en la mesa, bueno, hay que evaluar, hay que seleccionar, entonces uno dice fácilmente, no, lo que hay que hacer es seleccionar a la gente meritocráticamente. Pero seleccionar es muy difícil. Y los países no necesariamente tienen el know-how, y Perú es un caso de esos, para hacer esa selección. Creo que en lo que nos ha tocado acompañar, por lo menos a servir, vemos que se está aprendiendo. Otros países en esos aprendizajes, Brasil, Chile, Uruguay antes. Aprender a seleccionar buenos funcionarios públicos. Cómo hacer los perfiles de puesto. Es todo un aprendizaje que hay que hacer. No basta ponerlo en una norma. Entonces, hay países que han optado, por ejemplo, usualmente en América Latina la mayor parte, por el camino de una gran norma, en la que se ponen todos los detalles de carrera, de cómo se selecciona, cómo se asciende. Usualmente lo que ocurre es que no hay capacidad para implementar eso. Y que muchas veces, cuando uno comienza a implementar, se da cuenta que muchas de las cosas que se pusieron en la norma no eran las que querían, o no eran las suficientemente flexibles. Entonces yo creo que un tema muy importante es darse espacio para aprendizaje. Los países que más han avanzado de forma, llamémosla, modular. Comenzando con, por ejemplo, vamos a hacer una especie de laboratorio, por ejemplo, en el caso de ustedes, con directivos en selección, en gestión, en cómo sería la escala salarial, en cómo funcionaría la evaluación de desempeño. Evaluar desempeño, por ejemplo, es muy difícil. Eso es lo que no funciona casi en ningún lugar. Entonces yo creo que tiene que haber un espacio para aprendizaje antes de legislar si fuera deseable y posible. Pero ustedes optaron por esta idea de preparar gerentes y colocarlos en entidades públicas que los demandasen. Esto con la idea de mejorar la capacidad de gestión de estas entidades públicas, de resolver un poco el problema del capital humano de las empresas, de las entidades públicas. Pero esto está funcionando realmente. El otro día conversábamos acá con el presidente de Apurima, que había tenido que devolver a 2 de los gerentes que se le había enviado. Claro, de 7 devolvió 2, se ha quedado con 5, bueno, por lo menos... Pero nos pidió que se los repusiéramos. O sea, lo interesante es que salieron porque no se adaptan. No todas las personas nos adaptamos a todos los trabajos, y eso es algo que tenemos que reconocer. Y en el Estado lo que pasa es que a veces uno cree que entra al Estado y ahí se queda hasta que se jubila o se muere. Entonces, y no tiene por qué ser así. No me adapto a otra cosa. Y eso puede funcionar tanto para la entidad como para la propia persona, que también, digamos, no tiene por qué ser atornillada ahí por un periodo de 3 años. Y hay un poco de todo. Hay otras instituciones, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia tuvimos un evento hace algún tiempo, y yo recuerdo a una funcionaria que es jefa de 2 gerentes públicos que ya francamente los abraza todo el día, porque está realmente muy emocionada por tenerlos, porque realmente le han resuelto temas. Entonces hay un poco de todo, ¿no? ¿Los preparan, por ejemplo, para aprender a ganarse la lealtad de la gente con la que trabaja?
Eso es parte del trabajo, eso es Porque parte de su inteligencia emocional. tiene que tener inteligencia emocional, porque los estás incrustando en un organismo que probablemente los va a rechazar, ¿no? Sí, sí, y ellos lo saben, ¿no? Ellos lo saben, parte del entrenamiento que uno tiene en esa semana que los tenemos con nosotros después del proceso de headhunting es justamente decirle, bueno, hay... Pero ¿a dónde va esto? Porque, digamos, han colocado 30 o 40, digamos, gerentes. Y ahora en enero 20 más, 25 más. 25 más, pero me imagino que la administración pública necesitará por lo menos 2.000, yo no sé cuántos. Probable. ¿Cuándo vamos a acabar? Es decir, esto parece un proceso un poco lento. Sí, bueno, digamos, uno lo puede ver por lento o por laboratorio. O va a cambiar, o es un laboratorio y en un momento esto ya, digamos, va a florecer. Es un laboratorio, nosotros lo entendemos un poco más como un laboratorio que por otra cosa, porque un laboratorio lo que permite, y es un poco lo que mencionaba Juan Carlos Cortázar hace un minuto, es decir, muchas flexibilidades, nosotros de hecho hemos legislado después de probar, hemos hecho directivas después de que ya estaba más o menos probado el sistema, cosa que ya de las experiencias vamos avanzando, vamos aprendiendo y vamos, digamos, tomando decisiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el sistema novedoso que hicimos de escala remunerativa por ahí no funciona, no es atractivo para nadie? Bueno, pues habrá que hacer algunos cambios. Nosotros hemos discutido mucho que preferimos, e incluso los propios gerentes públicos se sienten un poco cómplices en eso, preferimos equivocarnos con 50 o con 100 que equivocarnos con 2.000. Entonces, si esto funciona en 3 o 4 años... ¿Esto es un laboratorio para qué? Para todo el concepto de directivo público, esos funcionarios que estamos hablando, precisamente los que toman decisiones en el Estado, que son un número bastante grande y todavía indeterminado, lamentablemente, pero estamos avanzando también en ese tema, en el registro. Ese podría ser justamente el método con el cual nosotros podamos incorporar mayores capacidades al Estado. Pero tenemos que probarlo, no podemos probarlo con las 2.000 personas o 3.000 personas a la vez, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos con Juan Carlos Cortés, que quiere intervenir. Ven a Claro con tu mismo número desde el 1 de enero. Abre tu cuenta ganadora en el BBVA Banco Continental y llévate gratis la guía del antojo de Gastón. ¡Adelante! Para que nada te detenga, Rimac Seguros. Televisores LCD de Samsung, número 1 en el mundo. Seguimos conversando entonces sobre reforma del Estado. Hemos hablado de simplificación administrativa, luego el tema de la carrera pública, del sector directivo, los gerentes, el tema de la gestión, en buena cuenta. Juan Carlos Cortés quería hacer una observación. Sí, dos cosas, ¿no? Lo primero es, hay un sistema que es importante y que afecta mucho a los funcionarios públicos en términos generales, que es el tema de la Contraloría. Hay mucha inacción a veces en el Estado porque se teme hacer cosas para que luego pase a observación y después esté a una persona demandada inclusive. Entonces, se requiere un cambio importante, ¿no? Se requiere un cambio que no sea únicamente 3 años después me voy a dar cuenta qué es lo que hiciste, sino de acompañamiento para no cometer errores. Entonces hay una reforma ahí también importante que incide directamente. ¿Un cambio en qué? En todo el sistema de Contraloría. Ah, ya, en la Contraloría. En todo el sistema de Contraloría de las OSIs, ¿no? Y que pueda realmente hacer que ese funcionario público se explaye en toda su iniciativa. El otro problema que veo en este 2010 hay elecciones. Y las elecciones generalmente implican que las nuevas autoridades, borrón y cuenta nueva, todo lo hecho por lo anterior no sirve, y toda la gente que ha hecho las cosas de alguna manera adecuada no sirve, por lo tanto la saco, ¿no? Sobre todo aquellos que han tenido algún nivel de liderazgo. Entonces, ¿qué hacer a efectos de evitar justamente eso? Entonces, de alguna manera, cada candidato debería firmar diciendo: estas son las cosas buenas que se han hecho en esta localidad, me comprometo a que estas no modificarlas, y me comprometo a que las personas que están haciendo esto no sean cambiadas. Creo que eso es importante porque si no, rompemos la historia, quebramos la historia de las cosas buenas que se vienen haciendo. Entonces, esos dos peligros. ¿Cómo hacer para lograr ese pacto? O sea, complicadísimo. Yo creo que involucrando a la ciudadanía es posible hacerlo. El Jurado Nacional de Elecciones quizás podría